tema de los crímenes de odio en este país con la abogada Alejandra Alcántara, a quien saludamos, por supuesto, con mucho gusto. Alejandra, muy buenas tardes. Te saludamos Belinda Urías y tu servidor Jesús Escobar Tobar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, Jesús, a Belinda y por supuesto a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Oye, Alejandra, pues de entrada te preguntaríamos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo como sociedad aceptarnos como una sociedad intolerante, una sociedad fóbica en muchos sentidos y una sociedad violenta en contra de lo que es diferente? Cuando uno ve la información, las reacciones, los comentarios de la sociedad a este crimen en contra de la magistrada, me parece que dista mucho de ese discurso que de repente escuchamos de que somos una sociedad progresista. Pero ¿cuál es tu lectura, oye? Pues mira, desgraciadamente estamos viviendo en tiempos muy difíciles para los grupos de atención prioritaria, en este caso específico, pues para las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Y por supuesto que para la sociedad, para ciertas facciones de la sociedad, llega a ser muy difícil reconocerse como una parte violenta, como una parte fóbica, como una parte que emite discursos de odio hacia estas poblaciones, principalmente porque encuentra actores importantes en la política, en el gobierno, en las cámaras legislativas, que lo que hacen es legitimar su pensamiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a diputadas, diputados locales, federales, en la Cámara de Senadores, incluso dentro de los gabinetes que conforman al gobierno? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que pertenecen a estos organismos, a estas cámaras, emitir discursos de odio sin tener ningún tipo de consecuencia? Por supuesto que sí vemos que estas figuras importantes dentro de nuestro gobierno, dentro de nuestras cámaras legislativas, no tienen ninguna consecuencia, pues por supuesto que esta parte de la sociedad que sigue ensimismada en estos discursos de odio, en ser una parte que discrimina, en ser una parte que violenta, pues por supuesto que encuentra toda su violencia y su discriminación totalmente legitimada, pues por estos actores importantes en el gobierno y en las cámaras legislativas. Alejandra, ¿el papel de las fiscalías es por incapacidad o corrupción? Me refiero sobre todo al filtrar la información. Pues creo que estamos hablando de ambas cosas, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de Ociel, de la magistrada, estamos hablando que mágicamente la fiscalía en menos de 24 horas ya sacó conclusiones, cuando tenemos otros muchos casos donde tardan meses, incluso años, para incluso poder judicializar las carpetas. Entonces, sí, totalmente todo lo que está pasando con la Fiscalía de Aguascalientes es muy triste, es muy deleznable que en menos de 24 horas hayan montado todo un show, porque justamente lo que pedíamos desde los grupos activistas LGBT desde la mañana de ayer era que no ocurriera esto, que su investigación no estuviera plagada de NB-fobia, no estuviera plagada de homofobia o de cualquier discurso de odio en contra de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Y por supuesto, creo que no es una novedad, sabemos perfectamente que las fiscalías, y sobre todo cuando hablamos de este tipo de casos, pues tenemos más de un 90% de índice de impunidad en México. Entonces, desgraciadamente, y es muy triste decirlo, para quienes pertenecemos a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, este show pues no es una novedad, pero aún así nos sigue doliendo muchísimo. ¿Cómo nos puedes ayudar a definir, Alejandra, tú un crimen de odio? Pues mira, básicamente un crimen de odio es aquel que su móvil o su motivación es justamente el odio que se tiene a una persona por pertenecer a un grupo en específico. En este caso estaríamos hablando de un crimen de odio hacia la magistrada y hacia su pareja, por pertenecer a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Oye, Alejandra, ahorita lo definías, un show, efectivamente, lo comentábamos también tus servidores, de que esta investigación desde un principio ya estaban poniendo argumentos, pretextos, ya estaban creando todo este escenario, y es algo que hemos visto en otros, como el de Devani Escobar, por ejemplo. De inmediato la Fiscalía ya estaba dando respuestas, el de activistas como el de Samir también ya estaban contándonos toda la historia sin ni siquiera haber iniciado precisamente la investigación.
esta impunidad, esta corrupción, ¿qué tanto también parte de este ejercicio como tal del poder? ¿Qué tanto esta independencia en las fiscalías, precisamente lejos de ayudar a mejorar el trabajo, fue creando pequeños virreyes en los fiscales? Pues sí, totalmente. Creo que tenemos un gran problema en las fiscalías y hay mucha gente que incluso en el contexto que estamos viviendo ahorita en México, sobre todo en los procesos de justicia, en los procesos de obtención de justicia, cuando hablamos de la justicia a través de la vía penal, tenemos que entender que las primeras personas que empiezan a ver justamente estos casos son quienes están encargadas y encargados de supuestamente procurar justicia. Y nos estamos encontrando con fiscalías que tienen a agentes que no están especializadas y especializados en la materia, como sucede justamente con la Fiscalía de Aguascalientes, que no tienen un área especializada para atender delitos en contra de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. No se trata nada más de aplicar un protocolo homologado que debe accionarse cuando estamos hablando en este caso de un homicidio en contra de una persona de la diversidad sexual y de género. Es saber aplicar ese protocolo, no nada más aplicarlo porque sí. Entonces, es una realidad que las fiscalías necesitan mucha capacitación, necesitan mucha sensibilización, porque es una realidad que cuando hablamos de homicidios, y sobre todo de homicidios como el de la magistrada Ociel, que llegan a ser noticia nacional, lo primero que quieren hacer es darle carpetazo, no judicializar las carpetas como deberían hacerlo, y esto está justamente relacionado con impunidad, corrupción, falta de capacitación y, por supuesto, toda la discriminación y violencia que en este punto están viviendo incluso después de la muerte, tanto la magistrada como su pareja y en vida sus familias. ¿Cómo valoras a los medios, Alejandra, con respecto a estos temas? La verdad es que también ha sido muy lamentable ver cómo incluso muchos medios de comunicación ni siquiera son capaces de respetar la digna muerte de Ociel y de Dorian, su pareja, sobre todo cuando hablamos de Ociel, porque no tienen ni siquiera la capacidad para respetar sus pronombres, algo por lo cual Ociel fue muy conocida a lo largo de todos estos años, fue la primera persona no binaria en obtener su pasaporte, fue también de las primeras personas no binarias en obtener su credencial para votar, sin género, con una X en la casilla de sexo. Entonces, de verdad, me parece deleznable que incluso los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, no capaciten y sensibilicen a sus personas reporteras para que incluso puedan respetar después de la muerte a la magistrada, respetando algo por lo cual ella luchó por tantos años, que fue que se le nombrara como debe nombrársele, en razón de su identidad de género. Fíjate que rápidamente, Alejandra, perdón, ahorita que te escuchaba, precisamente la importancia de entender y comprender el lenguaje binario desde una perspectiva de lucha, de una perspectiva de igualdad de derechos, no solamente una cuestión ortográfica o narrativa, sino de la profundidad que tiene. Es correcto, es muy importante que toda la sociedad entendamos que el uso del lenguaje incluyente y no sexista, que el uso de un lenguaje neutro o no binario, como algunas personas le llegan a conocer, no es una cuestión de corrección política, es una cuestión de igualdad sustantiva. A través del respeto de los pronombres, a través de nombrar a los grupos de atención prioritaria de una manera correcta, pues justamente lo que hacemos es reconocer identidades. Y muchas veces a través de este reconocimiento, a través del lenguaje, también podemos salvar vidas, algo que en este caso desgraciadamente no sucedió. Bueno, Alejandra, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta entrevista. Te vamos a estar molestando próximamente. Alejandra Alcántara, abogada de Grupos Vulnerables.